Hola a todos, les damos una cordial bienvenida al primer ciclo de conferencias sobre narrativas democráticas, desafíos y alternativas en sociedad, política, comunicación y tecnologías digitales desde América Latina. Este evento ha sido organizado por el proyecto de investigación y cuenta con el respaldo de la Coordinación de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Les comento, cada conferencia que forma parte de este ciclo será transmitida en vivo a través de nuestra plataforma de Facebook, Facebook Live, el cual tiene por nombre Democracia 2123. Si tienen alguna duda o algún comentario relacionado con los temas que se aborden el día de hoy, pueden escribirlas en los comentarios de la transmisión y con mucho gusto serán atendidas. A través de este espacio interactivo nos gustaría fomentar un diálogo enriquecedor y dinámico entre la ponente Carla, la doctora y el público. Esperamos que disfruten la conferencia y participen activamente en las discusiones. Ahora cedo la palabra al doctor Alberto Fernando Ruiz Méndez, el cual es el coordinador general del proyecto, y pues adelante, doctor. Gracias, Ángel, por tu presentación de estas conferencias. Bienvenidos y bienvenidas todos a este nuevo ciclo y a este nuevo proyecto. Antes de iniciar con la conferencia, le voy a robar a la doctora Carla unos minutitos para presentarles de manera muy general cuál es el espíritu de nuestro proyecto. La democracia, como la conocemos hoy en día, es el resultado del encuentro de dos tradiciones opuestas: el liberalismo, con la libertad individual como límite al poder político, y la democracia, de inspiración republicana, con la igualdad política como ampliación del poder político. Esta paradoja de origen vuelve imposible pensar en la democracia como una forma de gobierno estable y sin contradicciones, pues su núcleo constitutivo es la pugna que hay entre liberalismo-democracia, libertad-igualdad, es decir, la pugna entre ampliar o limitar el poder político que de vez en vez se inclina hacia uno u otro extremo. Esta paradoja se expresa a través de los diferentes movimientos políticos, sociales y culturales que pugnan por libertades, derechos, identidades o incluso servicios básicos, al considerar que el Estado no se los garantiza o siquiera se los reconoce. Ahora bien, desde inicios del siglo en curso, los diferentes índices que monitorean la calidad y satisfacción de la población con la democracia han registrado una continua disminución en su apreciación y apoyo a nivel mundial. En particular, en América Latina, esta disminución ha venido acompañada de un aumento en la preferencia por gobiernos de corte autoritario que resuelvan las crisis, aunque limiten las libertades, por un descrédito en las elecciones como vía eficaz para resolver problemas sociales y por un creciente apego por líderes que muestran un claro desdén por la democracia y sus instituciones. La crisis de la democracia, entonces, se ha alimentado de narrativas que amenazan con cambiar su fisonomía, pero que surgieron derivado de los hierros y éxitos de la misma democracia. Así las cosas, además de la paradoja teórica de origen, el problema actual de nuestra democracia es una paradoja práctica: haber dado lugar a la creación de narrativas autoritarias, antiderechos, de polarización, precarizantes, que intentan debilitarla. En este sentido, la pregunta general que guiará a todo nuestro proyecto es la siguiente: ¿cuál es el contenido político, ideológico y simbólico de aquellas narrativas antidemocráticas? ¿A través de qué medios y con qué tipo de mensajes difunden aquel contenido? ¿Cuál es la finalidad que persiguen al oponerse a la democracia? Pero sobre todo, ¿qué alternativas existen de narrativas democráticas que nos permitan salir de nuestra actual crisis? Muchas gracias. Adelante, Ángel. Gracias, doctor. Pues bien, hoy tenemos el honor de presentar la conferencia titulada De clic a la acción, la ciudadanía digital como motor de transformación social, a cargo de la doctora Belén Nedrete Huelga. Antes de cederle la palabra, me gustaría compartir con ustedes una breve semblanza sobre su destacada trayectoria. La doctora Carla es profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Querétaro y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1.
Cuenta con un doctorado en investigación en comunicación por la Universidad de Anáhuac, México, y a lo largo de su carrera ha sido reconocida con importantes distinciones, como su nominación como finalista en los Premios de Investigación en Comunicación Digital del 2019, otorgados por la Universidad Autónoma de Barcelona, así como el primer lugar en eh, eh, 12º Premio Nacional de Trabajo Recepcional desde 2010 del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación en Ciencias de la Comunicación. En 2017, además, recibió el premio al Benemérito Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro. Su amplia experiencia y compromiso con la investigación la han consolidado como una referente en su campo, especialmente en las áreas de gobierno abierto, participación ciudadana y ciudadanía digital. Estos temas son el núcleo de su trabajo académico, el cual se refleja en numerosas publicaciones que abordan cuestiones contemporáneas y relevantes. Entre sus estudios más recientes, publicados en 2024, podemos destacar algunos, como el uso de videojuegos en el desarrollo de competencias cívicas y éticas en México, en el caso de Tears of War Mind. Además, otro artículo importante es innovación pública, digital y participación ciudadana en el proyecto estatal Querétaro Digital. Y perspectivas ciudadanas, diagnóstico de la participación en Querétaro desde el gobierno abierto. Y bueno, pues además de todo esto y de su amplia trayectoria, es un placer contar con su presencia, doctora, y con su conocimiento. Por lo que sin preámbulos, le cedo la palabra para que usted nos pueda ilustrar. Muchas gracias. Gracias también a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM por permitir este tipo de ciclos de conferencias tan importantes que necesitamos discutir actualmente. Igualmente, el agradecimiento al doctor Alberto Ruiz Méndez por la invitación y por hacerme partícipe de estos elementos que requerimos siempre estar discutiendo sobre la democracia, la crisis, pero además me quedo con las palabras que menciona sobre que la democracia no es una forma de gobierno estable y muchas de las cuestiones que podemos ver dentro de su transición pueden ser tanto culturales, políticas, pero también tecnológicas. Y por tanto, también sus actores, ¿no? Los actores de la democracia están también en constante evolución, transformación, y es de ahí de donde se deriva el tema que vengo a exponerles el día de hoy, hablando de la ciudadanía digital, ¿no? Como una nueva manera o una transición que se está haciendo de la ciudadanía tradicional y que además, por supuesto, que afecta a la democracia. Es parte de los cambios que nos lleva a pensar, por una parte, pues, ¿qué es la ciudadanía digital, no? ¿Cómo es que nosotros como usuarios realmente estamos expresando prácticas cívicas dentro de la red, ¿no? Entonces, es un concepto que puedo decir que no es nuevo, ya es un concepto que se ha tratado desde 2002 a través del Manifiesto por el Ejercicio de una Ciberciudadanía Activa, Responsable y Comprometida, en algunos esfuerzos que hubo de conferencias por parte del Observatorio para la Cibersociedad. Estamos hablando que esto ya fue hace 23 años, que se expresa justamente no como ciudadanía digital, sino como ciberciudadanía, y que posteriormente esta preocupación precisamente de nosotros los ciudadanos estar haciendo ciertas prácticas en Internet, pues también es llevada un año posteriormente a los principios de Ginebra. Dentro de los principios de Ginebra se puede observar también algunos elementos que tienen que ver con derechos, con nuevas responsabilidades que estamos adquiriendo a través de nuestra navegación en Internet, ¿no? Y esto se lleva justo pues en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información de la ONU. Y entonces podemos ver que al inicio, justamente cuando los términos, las nociones nos van llevando hacia el ciber, ¿no? Nace esta idea de la ciberciudadanía, que después vemos en otros textos académicos como tecnociudadanía, que después migra también a hiperciudadanía y que actualmente estamos hablando, y ya no solamente actualmente, sino ya lleva muchos años mucho más posicionado el término de ciudadanía digital. Entonces, no quiere decir que los otros términos dejen de existir, ¿no? Se sigue pensando
a la relación del ciudadano con la tecnología desde distintos conceptos. He encontrado incluso artículos que actualmente todavía refieren a la ciberciudadanía, y entonces lo que está sucediendo en ese sentido es que tenemos una diversificación de conceptos, tenemos además varias diferentes nociones sobre lo que es ser un ciudadano digital, y de ahí nace la preocupación que a continuación les muestro, ¿no? Analizar precisamente la conceptualización que se ha dado del concepto de ciudadanía digital desde los estudios académicos realizados entre el 2000 y el 2024. Yo sé que aquí les puse, bueno, el contexto nace a partir del 2002, pero desde las publicaciones académicas ya se estaba hablando desde el 2000 en esta relación del ciudadano con la tecnología. Entonces, pues bueno, a partir de esta revisión de distintos textos académicos a lo largo de esos 24 años, pudimos identificar que el estudio de la ciudadanía digital principalmente responde a estas dimensiones. Por una parte tenemos la identidad y pertenencia, es decir, regresando a las definiciones básicas de la ciudadanía, que es el que pertenece a una ciudad, nos encontramos con una pertenencia, pero ahora a un espacio público. Ahorita lo voy a ir desglosando un poco más cada uno de ellos. Por supuesto, la participación, que si bien ya también existe dentro del espacio físico, pues ahora se traslada hacia prácticas digitales. La autoorganización, veremos también otros elementos al respecto. El acceso y apropiación de Internet, que me fui al revés, primero les quería decir identidad, después acceso y apropiación, porque precisamente es una condición básica de la ciudadanía digital, tener acceso a Internet y una apropiación del mismo para poder generar condiciones para prácticas cívicas. La construcción de nuevos derechos, es decir, no solamente los derechos que ya están constitucionalmente explícitos, sino aquellos que van naciendo a partir de las prácticas digitales. Y por último, la transformación social. Entonces, voy a arrancar con el primero, que nos habla de identidad y pertenencia digital, para pensar, como les comentaba, de el concepto básico. El concepto básico en donde el ser ciudadano es pertenecer a la ciudad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, estamos hablando que se crea un sentido de pertenencia que entonces en su concepción offline, física, refiere a que hay una ciudad territorializada, geolocalizada, y que el ciudadano forma parte de ese espacio localizado. ¿Qué es lo que sucede dentro de lo digital? Pues que hay una redefinición de ese sentido de pertenencia, porque ya no hay un espacio localizado. Ya pertenezco a un espacio en donde puedo convivir con personas de Chihuahua, de Chiapas, pero también puedo convivir con personas de Japón y de todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que sucede aquí es que el concepto de ciudad se transforma, ¿no? No hay una ciudad, es una ciudadanía deslocalizada, desterritorializada, pero que sí tiene un espacio público, ¿no? Teníamos un espacio público en las prácticas ciudadanas, que es ese espacio en donde se lleva a cabo la deliberación, donde se lleva a cabo la opinión pública, donde se puede hacer escucha de la opinión pública, pero ahora entonces Internet se convierte en este nuevo espacio público, como un espacio público digital que permite la convivencia, la creación de normas y dinámicas sociales por las cuales los individuos van interactuando entre sí, van opinando y se va creando justamente también procesos de deliberación y opinión pública. Regresando un poco a la parte del sentido de pertenencia, es que, pues por supuesto, la pertenencia nos brinda una identidad. Y en este caso,
tendríamos una identidad digital que se construye justamente a partir de la creación de comunidades virtuales. Esas comunidades que están deslocalizadas geográficamente, pero que ahora se reagrupan a través de plataformas, ¿sí? Reagrupan a través de Facebook, de un grupo, de WhatsApp, de una página, de un espacio que forma una nueva ciudad, digamos, en ese sentido. Entonces, y que además no forzosamente está atada este nuevo espacio a una ciudad o sino a redes globales, ¿sí? Ahora ya no estamos hablando de es mi vecino, sino es la persona a la que le interesa el mismo tema que a mí, ¿no? Tenemos además expresiones muy amplias, muy importantes, la visibilización de temas e incluso grupos marginados, ¿no? Ahora a partir de las redes sociales. Y es así como se forman las comunidades a partir de redes globales que me permiten agrupar a las personas a partir de esos intereses y entonces debatir y llevar a la opinión pública con aquellos con los que siento este interés en común. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se fortalece ese sentido de comunidad en los espacios digitales porque no tengo que ir a buscar al otro que tiene ese interés en común a un espacio físico o en una manifestación. Lo puedo encontrar en una página dedicada a, ¿no? Tengo una preocupación ecológica, puedo encontrar comunidades o grupos dedicados a esta índole. Y así con cada una de las preocupaciones que tenemos dentro de nuestra sociedad podemos encontrar esos espacios. Y bien, ¿qué es lo que sucede? Pues estos estudios que han identificado al ciudadano desde su identidad, desde su pertenencia, pues han sido elaborados desde 2013 hasta la actualidad. Es un tema que actualmente desde distintos lugares se ha estudiado, se ha analizado y que tiene aportaciones importantes para darle ese primer sentido a la ciudadanía. Vamos al siguiente punto por el cual ha sido conceptualizada la ciudadanía y que además, como verán dentro de las referencias en la parte del recuadro azul, pues es el más estudiado, ¿no? Es la manera en que más se asocia el concepto de ciudadanía digital y es la apropiación tecnológica, el acceso y la apropiación. Primero, tomar en cuenta que para que exista una ciudadanía digital es necesario el acceso a Internet. Es un requisito esencial para poder participar en la esfera digital. Sin embargo, no es lo único. Hay que entender que primero se generan las condiciones de acceso para después generar condiciones para una apropiación tecnológica. No es lo mismo el uso, ser usuarios de Internet, que tener una apropiación para mis prácticas, para poder ejercer incluso mis derechos digitales de manera efectiva, ¿no? Entonces, llevo a cabo procesos de apropiación en donde convierto o resignifico el uso de Internet conforme a mi vida cotidiana, a mis prácticas cotidianas, a lo que realizo en mi día a día y que lo voy asimilando como parte de, ¿no? Lo voy adaptando, lo voy reconfigurando hacia lo que yo necesito como persona realizar. Y dentro de esas prácticas cotidianas, que también es una forma de manifestación de la ciudadanía, pues comenzamos a juntarnos en comunidades, a expresar nuestras ideas, a generar habilidades críticas y éticas del uso de Internet, ¿no? Nos vamos enfrentando el día a día con prácticas que nos vamos preguntando si será correcto subir una fotografía, si será correcto compartir estos datos, si será correcto incluso expresarme de otras personas, ¿no? Entonces voy generando esas habilidades, voy además informándome, ¿no? Voy creando condiciones de información, voy adquiriendo información que me va permitiendo tener un pensamiento más crítico. Y entonces encontramos aquí un concepto muy interesante.
porque siempre hemos hablado de una primera brecha digital que implica justamente el acceso, ¿no? Las personas que pueden acceder a Internet y las que no lo pueden hacer. Pero dentro del concepto de ciudadanía digital, para ya poder generar una apropiación tecnológica, hablamos de una segunda brecha digital. Y esta es, pues, un gran reto que hasta la actualidad seguimos analizando, revisando dentro de los estudios. Y es que la apropiación tecnológica realmente es el verdadero factor de inclusión, ya que implica el desarrollo de competencias digitales, informacionales y éticas para poder ejercer una ciudadanía digital. Si no tenemos estas competencias digitales, informacionales y éticas, no podemos hablar de que realmente seamos ciudadanos digitales. ¿Y a qué nos referimos con eso? El simple utilización de Internet no implica, como decía, ya ser un ciudadano. Implica que yo genere condiciones de seguridad, que genere una conciencia digital para saber que todo lo que sube, qué magnitud puede tener para llegar a las personas, ¿no? Implica conocer un poco el funcionamiento de algoritmos o conocer incluso mis derechos digitales, mi derecho al olvido, el derecho a mantener mi privacidad, el derecho incluso leyes que me respaldan actualmente, ¿no? En cuanto son violados ciertos principios de divulgación de datos personales, como la ley Olimpia, ¿no? Entonces tenemos ahí esta segunda brecha digital, en donde requiero yo de saber cómo actuar en Internet, ¿no? Pero además también saber qué información es la que necesito, saberme informar en Internet y además hacer un uso responsable del mismo, ¿no? Evitar prácticas de odio, evitar aquello que no haríamos justamente dentro del espacio físico. Muy bien. Y la siguiente, pues justamente es la capacidad de interactuar con múltiples plataformas y estar creando constantemente contenidos en entornos digitales. Es decir, que también la ciudadanía digital se va a manifestar a partir de la creación de una ciudadanía más activa, aquella que se puede manifestar, que puede quedar además esa huella de manifestación dentro de los espacios digitales, ¿no? Les comentaba, entonces, la mayoría de los trabajos se centran en la apropiación tecnológica, en las habilidades o la alfabetización informacional como una manifestación de ciudadanía digital. Vamos a ver la siguiente, que sería la participación ciudadana, que también se convierte en un requisito, lo sabemos también desde los entornos offline lo es, para la construcción de la ciudadanía digital. Sin embargo, la participación también se transforma, porque implica la capacidad primero de participar activamente en la vida pública, en entornos digitales, pero a partir de diferentes manifestaciones. ¿Cuáles son esas manifestaciones? Aquellas en las que implica solamente votar o llenar un cuestionario o hacer una encuesta, el voto electrónico. También tenemos otro tipo de prácticas más hacia la acción colectiva, por ejemplo, change.org, firmar peticiones. Ese tipo de participación no es posible o son diferentes manifestaciones que solamente se dan dentro de los entornos digitales. ¿Y qué pasa entonces? La participación puede tener desde acciones colectivas como acciones individuales que van a influir dentro de la sociedad y la política, ¿no? Esa participación en entornos públicos también da creación de espacios de diálogo, de deliberaciones, de intercambio de información para poder sustentar incluso más mi postura. Claro, no me quiero meter en otros elementos que ahí tendríamos que analizar a mayor profundidad, porque el intercambio de información, por eso la necesidad de las capacidades informacionales y la conciencia de
de los espacios y de cómo se conforma el espacio público, porque podemos caer también en riesgos, ¿no? O sea, suena muy bonito por participar y empoderarnos y activarnos, pero podemos caer en riesgos. Por eso, como lo es las cámaras de eco, los efectos de polarización, la posverdad, ¿no? Elementos que nos llevan a crear nuestras propias verdades a partir de la información que se me comparte y con la que estoy dentro de mis grupos reforzando, sin revisar o evaluar realmente la calidad de la información. Entonces ahí también es un gran reto, de ahí la necesidad de tener ciertas conciencias, ¿no? Pero bueno, también, al igual que lo vemos en las prácticas físicas, en las prácticas digitales, la participación se da en distintos grados, dependiendo del compromiso de cada ciudadano. No es lo mismo participar dándole clic y dándole like a una publicación, que aunque no lo digamos, sí es una forma de manifestación, y entonces sí es una forma de participación, aunque es el nivel mínimo, ajá, que la acción de compartir, que la acción de comentar, que la acción incluso de llevar más allá de esa red e involucrarme hasta llevar una acción a lo físico, ¿no? Entonces tenemos distintos grados. Hay autores que incluso hablan de la no participación como un grado de participación en donde solamente observamos la información que existe en Internet y el cual también podemos decir que es el principal tipo de participación que se da, la no participación, donde solamente consumimos la información sin interactuar con ella. Muy bien, entonces esta es otra de las formas en las que se ha estudiado a la ciudadanía digital a partir de la participación, de la manera en que los individuos realizan acciones en los entornos digitales. Y ahí tengo también el listado de varios estudios que recuperan esta visión. Por otro lado, como decía, pues bueno, trasladar las prácticas ciudadanas al entorno digital crea nuevos derechos, ¿no? Tenemos nuevos derechos digitales que también han sido evaluados. Aquí podemos ver también que es una línea poco estudiada de la ciudadanía digital y que nos habla de que la propia ciudadanía digital crea nuevos valores y derechos, ya que hay nuevos desafíos, nuevas regulaciones y nuevas malas prácticas, ¿no? Que violan nuestros derechos que no son contemplados normalmente. ¿Cuáles son esas prácticas? La vigilancia, el compartir datos personales, ¿no? El ser defraudados, el fraude electrónico, ¿no? Algunos elementos que requieren nuevas adaptaciones de los derechos tradicionales hacia el entorno digital, pero también la construcción de nuevos derechos que emergen a partir del uso de la tecnología. Sabemos, nuevamente recupero lo del derecho al olvido, que no está vigente en México, pero sí en Europa, donde tenemos esta cuestión de borrar la huella digital de una persona para evitar saber información de ella. Esto fue impulsado a partir de una persona que cumple una condena, ¿no? Cumple completamente su condena, y pues toda la información que hay sobre esa misma persona en Internet refiere al delito cometido. Entonces, se impulsa esta cuestión del derecho al olvido para borrar toda la huella digital, ¿no? Es un derecho, por ejemplo, de la ciudadanía. Entonces, ahí tenemos nueva construcción de derechos, de garantizar además justamente otros de los derechos digitales básicos, el acceso equitativo a Internet, ¿no? Internet propio se convierte en un derecho, en la seguridad y la participación libre en el entorno digital, ¿no? Ahí tenemos otros ejemplos. Y los retos que podemos encontrar además, pues tienen que ver con las regulaciones del capitalismo informativo, ¿no? Que se convierte en un modelo de negocio de las grandes plataformas tecnológicas y que a partir de la información que nosotros, usuarios,
vamos dejando esta huella digital, ¿no? Es a partir de ello que se hacen o se construyen los modelos de negocios de las grandes empresas. Entonces, bueno, pues también se considera dentro de estos estudios en la línea de los nuevos derechos digitales la necesidad de que los ciudadanos sean los que decidan cómo regular a las plataformas tecnológicas. Suena un poco complicado, ¿no? Suena difícil que realmente las personas, el ciudadano común, pueda involucrarse, y más cuando también tenemos este otro lado que les estaba comentando de la no participación, ¿no? Entonces, pues tenemos varios retos por ahí que ir juntando. Otra de las líneas que también es mucho más explorada, aunque aquí tengo pocos autores, sucede mucho que se entiende la ciudadanía digital también como un activismo digital. Tengo pocos autores porque en sí las búsquedas que realizo para esta investigación parten del concepto de ciudadanía digital, ¿no? Sin embargo, las que refieren a movimientos sociales lo mencionan dentro de sus cuerpos de texto, ¿no? Tenemos por ahí algunas iniciativas como la Tecnopolítica, que hace estudios específicamente del activismo digital, pero que lo contempla como parte de la ciudadanía digital. Tenemos varias líneas ahí en torno al activismo digital. ¿Qué menciona esta línea de estudios sobre la ciudadanía digital? Pues que la estructura que tiene Internet, que es reticular, que es descentralizada, pues permite precisamente la creación de distintas comunidades interconectadas que tienen objetivos en comunes, que tienen necesidades en comunes o que tienen demandas en común. Y entonces lo que pasa es que las tecnologías facilitan estas redes de autoorganización, así como el activismo digital, permitiendo participaciones descentralizadas y globales. Es decir, no tenemos a la institución pública o a la institución gubernamental como un ente que me va a permitir la organización, ¿no? Está fuera de. En este tipo de autoorganización, solamente son los ciudadanos aquellos que se manifiestan, se organizan para poder realizar sus prácticas. Pueden ser desde demandas, movimientos sociales, como el caso de MeToo, el caso de Black Lives Matter, el caso de Yo Soy 132, ¿no? Normalmente agrupados a través de los hashtags que permiten y visualizan ciertas temáticas para poder dar voz. Sin embargo, no son los únicos, por eso también ponía el término de autoorganización, porque esto que estoy hablando es activismo digital. ¿Qué pasa con la autoorganización? Bueno, pues estamos hablando de aquellas prácticas que sin necesidad del gobierno permito a grandes volúmenes de ciudadanos actuar en ciertas situaciones. México es un gran ejemplo, por ejemplo, el caso del temblor de 2017, que a través de Google Maps permitió a los ciudadanos estar informando dónde se necesitaban víveres, incluso hacer una localización de edificios caídos, donde ya había suficiente, ¿no? Así podemos observar cómo la propia ciudadanía se autoorganizó para la distribución de víveres o también la distribución de fuerza, ¿no? De fuerza que fuera a ver a cierto edificio que no había sido atendido y que permitía compartir esa información para poder actuar, ¿no? Entonces ahí tenemos justamente esa participación descentralizada. En este caso no es exactamente global, pero que sí, pues bueno, el mapa en sí es visible para cualquier otra persona que no estuviera dentro del territorio mexicano. Entonces, bueno, pues tenemos ese elemento que permite o muestra la capacidad de organizarse colectivamente para generar cambios sociales y políticos, ¿sí? Ya sea como una manifestación que posteriormente deriva en cambios que realizan los gobiernos o bien que permite resolver problemas. La autoorganización, entonces, podemos verla como un fenómeno clave dentro de esta construcción de la ciudadanía digital,
ya que no hay necesidad de la regulación institucional para actuar, ¿no? Y para lograr ciertos cambios. En esta línea, el ciberactivismo y las campañas digitales son herramientas de protesta que inciden en las políticas públicas. Por último, encontré una nueva tendencia, ¿no? Si ven los autores también son muy pocos, nada más tenemos por ahí a Sierra 2013, pero con unas ideas vagas en torno a la transformación social. Esto es un punto o es la nueva tendencia de conceptualizar a la ciudadanía digital de una forma integral. Es decir, las anteriores investigaciones podían tener puntos en común en algunas dimensiones, o eran estudiadas desde la pertenencia y la apropiación, o eran estudiadas desde la participación y la autoorganización, pero no como un modelo integral. Entonces, es a partir de los estudios más actuales que se empieza a pensar en la ciudadanía con un impacto social transformador, que además requiere de cambios significativos que integren todas esas dimensiones. La educación, la participación, la ética, el uso responsable, la autoorganización, ¿no? O sea, ya lo estamos viendo de manera integral para que precisamente se logre tener una visión más transformadora de la ciudadanía digital. Y aquí tenemos autores que proponen modelos que integran al activismo, las habilidades digitales, seguridad digital, la conciencia global local como elementos esenciales para que se pueda lograr esta visión transformadora. Entonces, ¿qué pasa con estas 6 dimensiones que acabamos de observar? Pues que requieren de, una nueva perspectiva, como la pudimos observar en la última parte, de que realmente se estudie de manera integral o que se reúnen los esfuerzos para pensar que la ciudadanía digital no solamente es participación, no solamente se manifiesta en la alfabetización informacional, no solamente se manifiesta en el activismo digital, sino que engloba todas estas dimensiones que estuvimos ahorita analizando, ¿no? Es un modelo integral. Una ciudadanía digital sí necesita acceso a Internet, sí necesita alfabetización digital, pero necesita conciencia digital. Necesita además que se integre todo un modelo a favor de la transformación social. Entonces, por eso nuevamente les comentaba que empezaba mi intervención con esta idea del doctor Alberto Ruiz, en donde dice, la democracia no es una forma de gobierno estable. La ciudadanía digital tampoco es un concepto estático, ni es algo que vamos a encontrar siempre de la misma manera, ¿no? Porque se define a través de las prácticas sociales y las prácticas sociales van transformándose dentro de los entornos digitales conforme hay mayor apropiación de Internet, pero también la aparición de nuevas plataformas y tecnologías como actualmente la inteligencia artificial, que me van redefiniendo además los cambios en mi ciudad, en mi estado y en mi ser, en el individuo en general. Entonces, ¿qué pasa? Que se requiere entonces un marco conceptual flexible que se adapte a esta evolución de las tecnologías, pero que integra además todas las dimensiones. No podemos pensar la ciudadanía digital solamente bajo una mirada de alfabetización. Necesitamos pensarla a partir de todas estas múltiples dimensiones para que se logre un enfoque interdisciplinario. Son las 6 propuestas que yo estoy poniendo. Podemos repensarlas, podemos analizarlas y decir, bueno, hay que integrar también estos otros elementos que actualmente están creándose. Por eso es la idea de que sea un marco conceptual flexible, ¿no? Porque se va adaptando conforme a los cambios que vamos encontrando.
Sí, tenemos como elementos clave, eso sí, y no los vamos a quitar, el acceso a Internet y las competencias digitales, ¿no? Pero no quiere decir que los otros elementos no vayan a estar, ¿no? Siempre se va a generar participación. Posiblemente, más bien, la participación se vaya a transformar, ¿no? Y vaya a tener nuevas manifestaciones y ahora participo, pero a través de la IA, con otro tipo de información que me brindan las plataformas, con, no sé, de repente desaparece una plataforma de mensajería instantánea y ahora aparece otra. Y la propia arquitectura de la plataforma me va a guiar ahora cómo participar. Pensemos en Twitter, ¿no? Los hashtags. Los hashtags es parte de la arquitectura de Internet que permitió la autoorganización, ¿sí? Entonces hay que ir pensando todos esos elementos y pensar que no solamente se trata de competencias digitales, sí son elementos clave, pero habría que repensar en ese sentido a la ciudadanía digital para no encasillarlo en el desarrollo de competencias digitales y alfabetización digital, que es desde una perspectiva más educativa, pero que pues ahí es donde están principalmente los estudios. Pocos estudios son los que están integrando esta manera holística, pero que son los más actuales, entonces sí vemos una evolución, ¿no? Sí hay una evolución de la conceptualización de la ciudadanía digital hacia ya reconocer los derechos, pero la participación política y también la autoorganización y el activismo. Entonces, vamos a pensar en dejo esta última reflexión, que es una herramienta poderosa, se trata de una herramienta poderosa para el empoderamiento social y la transformación de la sociedad, pero que requiere de estudios que realicen o muestren un modelo integral para contemplar todas las dimensiones de acción y manifestación de los ciudadanos, ¿no? Para evolucionar también conforme al surgimiento de nuevas tecnologías y de prácticas digitales. Y por supuesto, esas prácticas digitales, comentaba, lamentablemente no siempre las prácticas digitales son positivas para que nos demos cuenta de aquello que tenemos que empezar a regular en el espacio o en el entorno, ¿no? Muchas veces salen de prácticas negativas que visibilizan la necesidad de crear leyes o de crear nuevos derechos, ¿no? En torno a una defensa del individuo en el entorno digital. Y bueno, tal vez espero estar en tiempo para dejar al auditorio preguntas. Agradezco nuevamente la invitación. Dejo aquí también mi correo electrónico de contacto para si en algún momento surgen otras reflexiones, otras cosas por compartir, estoy aquí eh, a su disposición. Perfecto, pues queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a la doctora Carla, profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Querétaro, por tan valiosas y profundas reflexiones. Ahora abriremos el espacio para que nuestra audiencia participe y les invitamos a enviar sus preguntas a través de los comentarios de la transmisión en vivo. Y bueno, ahorita le cederé la palabra al doctor Alberto. Gracias, Ángel. Bueno, pues me sumo al agradecimiento, Carla, por haber aceptado inaugurar este primer ciclo de conferencias de este nuevo proyecto que pusimos en marcha. La verdad ha sido un privilegio contar con tu tiempo, con tus conocimientos y tu inteligencia. Eh, Hay varias cosas, varias reflexiones que estuve barajando a lo largo de tu presentación. Estoy muy de acuerdo contigo en la mayoría de tus reflexiones y en la necesidad de hacer de la ciudadanía digital un motor para la transformación social. Pero déjame ser un poquito abogado del diablo y ponerme de un lado más pesimista. ¿No? Porque como toda buena práctica social, la ciudadanía digital requiere de actitudes y aptitudes y habilidades
que no son fáciles de adquirir, de desarrollar, de aprender. Y bueno, ahí, por ejemplo, podríamos hacer un excurso hacia de quién es la responsabilidad, si del Estado, si del individuo, si de la iniciativa privada, poner cursos, escuelas, becas, no sé, ¿no? Entonces, en este contexto de otra complejidad que es el de cómo adquirir estas habilidades digitales, ¿podríamos culpar a la gente de no participar? No, claro que no. Este es un problema que arrastramos desde lo offline, ¿no? O sea, es un problema que la participación en últimas encuestas que de hecho hemos estado realizando acá en la Autónoma de Querétaro, es asimilada como el ir a votar, ¿no? La participación se limita al acto electoral y no a la acción de autoorganizarme, manifestarme, relacionarme con el gobierno, ¿no? Colaborar incluso con el gobierno, brindar mis propuestas, por supuesto que no. Y eso es algo que estamos arrastrando desde, eh, pues, años, ¿no? De una cultura política tan arraigada que nos ha llevado a, pues, actualmente tener estructuras ya muy arraigadas de esta cultura, más prácticas de impunidad, más prácticas que tienen que llevan a una apatía de la ciudadanía a participar. Eh, el concepto que yo estoy presentando es el ideal, ¿no? El que esperamos que se desarrolle y que permitirá en algún momento analizar qué tan avanzados o no estamos hacia una ciudadanía digital. Entonces, yo lo pensaría más bien en ese sentido, proponer un modelo para entender todas las dimensiones que debería abarcar una ciudadanía digital y de ahí ver cuáles son las necesidades que principalmente tenemos. Concuerdo con muchos autores y muchos retos en torno a lo que comentabas, Alberto, de la necesidad de alfabetización, soy una ferviente creyente de que esto debería estar ya en los programas educativos de nivel primaria, ¿no? Entonces, y eso sucede precisamente porque tenemos problemas con el uso de Internet en los más pequeños del hogar, ¿no? Entonces, bueno, la reflexión no implica no tomar en cuenta los grandes riesgos, los grandes retos y desafíos que tenemos en la actualidad, sino ver o hacer una medición de aquella teoría, ¿no? Aquellos elementos teóricos que deberían de componer la ciudadanía digital, pero que además nos permite también tener una perspectiva crítica al observar que nos están cumpliendo. Uh-huh. Sí, sí, sin duda, esto que me planteas me hace a mí mucho sentido pensarlo como un modelo ideal y utilizarlo como una herramienta crítica para saber qué nos falta o qué debemos mejorar. Sin duda creo que ese es el aporte que podemos hacer desde una trinchera más teórica, más conceptual, más académica, ¿no? Porque un poquito mi preocupación pues siempre va en ese sentido. Nosotros aquí en nuestras disquisiciones, a veces le echamos muchas responsabilidades a las personas que pues, pueden legítimamente no tener ningún interés en ser mejores ciudadanos. Y eso pues siempre va a ser un problema bien interesante y que nos reta a de todos modos no bajar la guardia. Me voy a permitir leerte una pregunta que tenemos aquí en el Facebook. Es de nuestro compañero Joao Pedro Pisa, nos ve desde Brasil, le mandamos un saludo. Dice, Carla, me gustaría conocer tu visión sobre las influencias de las nuevas estructuras del capitalismo, es decir, el neoliberalismo exacerbado y el papel central de las Big Techs como actores clave en este sistema económico, en relación con la regulación de los medios digitales, especialmente en el contexto latinoamericano. En este sentido, ¿cuáles son
los impactos de esta disputa de intereses en el futuro de la democracia en los países de la región. Ando con el mute. Este, una muy interesante pregunta, yo sé que yo hago por ahí, está trabajando muy cercano al doctor Francisco Sierra Caballero, que también lo tenemos desde esta visión de las estructuras del capitalismo, desde una visión más crítica, y que, híjole, bueno, creo que vienen momentos difíciles, como mencionaba yo, las arquitecturas de las plataformas limitan o fomentan la participación y las prácticas sociales. Al hablar de capitalismos informacionales o al hablar de censuras o ciertos intereses políticos, económicos que se están mezclando, eh, creo que el panorama pinta a la necesidad mayor de voltear a ver y de defender más derechos hacia la ciudadanía digital. ¿Por qué esa necesidad? Por las posibles censuras, las posibles eh, espacios de manipulación informativa que lleven a considerar la generación de opiniones públicas sesgadas o arregladas a modo, ¿no? Ese es, creo que es una de las grandes problemáticas que podemos encontrar y que lamentablemente derivado de los niveles de alfabetización, conciencia digital que tenemos como ciudadanos o como usuarios de Internet, es fácil caer en esas prácticas, ¿no? Es fácil que el no tener una conciencia digital del funcionamiento de la red no pueda discernir porque estoy dentro de mi filtro, esos algoritmos que me llevan a mi filtro y que entonces toda la información va a reforzar aquel mensaje que estoy recibiendo, ¿no? Es un poco complicado, creo sí la necesidad de empezar a voltear a ver qué sucederá o qué sucede con la manipulación informativa derivada de las regulaciones a las plataformas. Perfecto. Se lo agradezco, doctora. Y tenemos además una pregunta. Luis Fernando dice, me gustaría saber qué pasa con las problemáticas sobre la cámara de eco, ya que tengo entendido que estas no permiten el diálogo, ya que solo hablan de temas que todo trate sobre la misma temática. En ese sentido, ¿cómo hay formas de resistir a las mismas? Y no sé si hay espacio, pero me gustaría además conocer las estrategias que yo puedo implementar para organizar más mis derechos digitales en plataformas que son privatizadas. Voy primero a la primera parte de las problemáticas de las cámaras de eco. Una de las cosas que estuve mencionando dentro de la presentación sobre que nos agrupamos en nuevas comunidades con intereses en común es porque queremos conocer en torno a nuestros intereses. Pero ¿qué pasaría si además de pertenecer a aquella comunidad verde, pertenezco también a la antiverde, ¿no? Entonces tenemos una perspectiva más amplia porque nosotros mismos vamos creando conciencia de que estoy recibiendo la información que quiero recibir porque estoy en esa comunidad. Pero ¿qué están haciendo del otro lado? ¿No? Esa es una parte, ¿no? Otra que estuve leyendo como estrategia ante la desinformación o al caer esto es borrar cookies, ¿no? Estar borrando nuestras cookies para evitar que el algoritmo vaya personalizando nuestros consumos. Y en ese sentido, pues bueno, yo también voy generando la oportunidad de que otro tipo de información sea la que a mí me llegue. El problema es eso, quitarnos una zona de confort. Eso es lo que va a suceder porque a veces somos tan felices con la personalización porque ya sabe el algoritmo perfectamente lo que quiero y lo que voy a buscar, ¿no? Entonces,
Em, y entonces si le borro, pues ya, ay, otra vez, hay que irle enseñando qué es lo que quiero, qué era Sí, pero eso fomenta la creación de cámaras de eco, porque me va personalizando y entonces ya no te muestro esto, ya nada más te muestro lo que tú quieres. Entonces, sería crear una perspectiva mucho más amplia. Otra de las problemáticas que tenemos de las cámaras de eco es que lamentablemente generan posverdad. Y eso implica que nosotros defendemos esa verdad ante otros y ya no deliberamos con la otra información, sino que defendemos nuestra postura hasta llegar a desconectarnos de la deliberación con el otro o impulsar discursos de odio con el otro, ¿no? Entonces, eso también es otra de las grandes problemáticas que podemos encontrar. Ahora, las estrategias para defender derechos digitales ante plataformas privadas. Digamos que es más fácil defender derechos en plataformas de recursos abiertos, ¿no? Lamentablemente aceptamos términos y condiciones de uso. Al estar en Facebook, por ejemplo, estamos aceptando términos y condiciones que me llevan a que van a recopilar mis datos, van a hacer un modelo de negocios a partir de lo que yo estoy navegando, porque van personalizando la información y ahí sí no puedo borrar cookies, ¿no? O sea, llevo no sé cuántos años en una plataforma que yo he subido información y que ya me tiene muy bien sesgada, me conoce incluso mejor que yo. Entonces, la defensa de derechos tendría que ser no solamente, eso el gran reto, era lo que decíamos, es el gran reto que lograr que el ciudadano incida en la creación o en el fomento o la decisión para evitar o regular a las empresas. Pero para ello necesitamos, no, ahí sí creo que acciones individuales podrían ser muy cortas ante un problema macro. Tendríamos que llevarlo hacia la acción colectiva, hacia la escucha del ciudadano, hacia un mayor empoderamiento para permitir que pues haya un mayor impacto ciudadano o una mayor preocupación visible para el gobierno en torno a ello. Muchas gracias, doctora. Pues antes de finalizar, queremos aprovechar estos momentos para despedirnos de todos ustedes y expresar nuestro agradecimiento, sobre todo a la doctora Carla por su valiosa participación en esta conferencia. Además, les recordamos que la próxima conferencia será igualmente fascinante y los esperamos el próximo 20 de marzo, igual a las 6 p.m., donde exploraremos una más conferencia sobre la misma temática que estamos elaborando. Les recuerdo que no olviden seguir nuestra página de Facebook, donde ahí tendremos las conferencias, se subirá la información necesaria que ustedes necesiten y pues nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias. Carla. Bye.